Hermanos, muy buenos días. Hoy es, si el Señor, abril 3 del 2020. Vamos hoy entonces a hacer una oración en esta mañana y de ahí vamos a pasar a nuestro estudio, el último capítulo del libro de Romanos. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que tu amor, tu misericordia, la gracia, sea con nosotros. Te pedimos, Señor, que esta mañana nos hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra conciencia. Que tu palabra sea como espada de dos filos, penetrando hasta los tuétanos, hasta lo profundo del alma. Y que nos aliente, nos exhorte y nos inspire a ser mejores. Padre Celestial, te pedimos en esta mañana que recibas nuestras alabanzas y que nuestro espíritu esté dispuesto a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir la Biblia entonces en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 16, es el último capítulo que vamos a estudiar, ya con eso terminamos, pero vamos a nosotros, posiblemente es un capítulo largo, no es posiblemente, sino que lo es, unos 27 textos, tal vez no lo vamos a acabar hoy, todo este momento, pero vamos a entonces a leer lo que dice y de ahí de ese momento entonces vamos a eh, estudiar porque prácticamente en este último capítulo Pablo se despide y también saluda a la iglesia en Roma y es una salutación en donde podemos nosotros aprender en cuanto a la doctrina, el comportamiento y la actitud de los cristianos. Entonces vamos a leer. Voy a abrir la versión, tengo la Reina Valera del 60, pero también tengo la Biblia de las Américas que uso. Voy a leer la versión de las Américas. Si tiene usted la Biblia de Reina Valera, entonces me sigue. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Kencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Saludad a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido en Cristo en Asia. Saludad a María, que ha trabajado mucho por nosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de prisión, que se destacan entre los apóstoles, quienes también vinieron a Cristo antes que yo. Saludad a Amplías, mi querido hermano en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. A mi querido hermano Estaquis. Saludad a Apeles, el aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, que son del Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, también a su madre y mía. Saludar a Cíntrico, Flegonte, a Hermes, Patrobas, Hermas y a los hermanos con ellos. Saludad a Filólogo y a Julio, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo os saludan. Bueno, hermanos, esta es una salutación interesante, muy interesante, porque estamos hablando, quiero que nos transportemos al siglo I, Roma.
Y es interesante porque recuerde que Pablo quería ir a Roma, ¿no es cierto? Si vamos al capítulo 15 para memorar, eh, refrescar nuestra memoria, vamos a ver que Pablo tenía un criterio muy importante en cuanto a visitar iglesias. Él no solamente, si él pudiera, hubiera querido visitar a todos los hermanos, pero él tenía un criterio. El criterio es no ir a algún lugar si ese lugar ya ha sido evangelizado por otro apóstol. Porque según él, según él, él no quiere edificar sobre fundamento ajeno. ¿Qué significa fundamento ajeno? Significa que cuando ya hay una iglesia establecida, entonces él entiende que son iglesias del Señor, todas, pero al mismo tiempo entiende que eh, ya alguien está trabajando en esas iglesias. Entonces, cuando él dice que quiere ir a los hermanos que están en esta parte de Asia, en, perdón, en Roma, entonces él sabe que ya hay una iglesia ahí, ya alguien fue a Roma, pero también sabe que él fue elegido por Dios para dar el mensaje a los gentiles, aquellos que no conocen el Evangelio. Entonces Pablo analiza la situación y dice, bueno, si voy a Roma, ellos ya conocen el Evangelio, ya se predicó, hay una iglesia establecida. Pero en Asia, a los alrededores de Asia, no hay iglesia. Hay mucha gente ahí que no conoce al Señor y posiblemente los hermanos, habrán algunos hermanos que necesitan ayuda. Entonces primero tengo que ir a Asia, tengo que ir allá a ese lugar, porque no es un terreno virgen, nadie ha predicado el Evangelio. Y mi llamado es a los gentiles. Roma, la iglesia en Roma ya está establecida. Voy a ir a verlos, pero antes primero tengo que cumplir con llevar el Evangelio a aquellos que están en, eh, en Asia que no escucharon. Luego, desde ahí, Pablo escribe a los romanos, ya al final de la carta estamos viendo, capítulo 15, donde les dice, hermanos, y eso es más, desde el principio les dice, ¿no?, que tiene un ansia en el corazón de ir a verlos. Pero el que no quiere edificar sobre el fundamento ajeno. Pero como estaba predicando en Asia, y él tiene que ir a Jerusalén, Jerusalén los hermanos estaban en completa pobreza, pasando necesidades, y recibieron una colecta los hermanos de Macedonia y Acacia. Entonces los hermanos de Macedonia y Acacia hacen una colecta para enviar a los hermanos que están en Jerusalén, que están en completa pobreza. Muy interesante porque ahí podemos ver cómo Pablo analiza y dice, bueno, eh, los hermanos, hay algo, hay una deuda entre ustedes y los hermanos de Jerusalén. Los hermanos de Jerusalén les predicaron el Evangelio. Y ahí nace la palabra. Ahora los hermanos en Jerusalén tienen necesidad material. Entonces ustedes están en el deber, como una forma de ayudar. Ellos le trajeron el Evangelio. Ahora ustedes ayúdenles en la forma material. Entonces vemos ahí dos cosas importantes. Para Pablo no existía ningún problema en la ayuda espiritual y la ayuda material. Él no creía de que, bueno, si ellos te ayudaron espiritualmente, entonces la ayuda tiene que ser necesariamente espiritualmente, no materialmente. No es así como Pablo dice. Pablo dice, en una forma de agradecimiento, ustedes, hermanos que están en mejor condiciones que los hermanos que están en Asia,
perdón, en Jerusalén, eh, levantemos una ofrenda para cubrir las necesidades de los hermanos en Jerusalén, porque hay muchas necesidades en pobreza. Y así fue. Entonces Pablo le dice a los hermanos, bueno, voy a ir a Jerusalén y de mi paso, como voy para España, voy a ir a ustedes a verlos. Entonces, ese es el plan de Pablo. Ese es el plan de Pablo. Y al terminar su carta, nos revela exactamente la iglesia del primer siglo. Mucho que aprender, hermano. Entonces, hoy en día, 2020, tal vez es un poco difícil porque hay cantidad de sectas. Está la Iglesia Católica Romana, la más grande de todas, en influencia y en número. Luego están las iglesias protestantes, con sus diferentes versiones y divisiones. Y luego de ahí están las iglesias evangélicas en los Estados Unidos y en Latinoamérica. Entonces la situación no es tan fácil, porque cada denominación, cada secta evangélica, tiene como su propio entendimiento en cuanto a lo que es el Evangelio. Entonces eso lo dificulta más. Pero lo que podemos aprender en este capítulo 16 es en cuanto a la actitud del cristiano. Pablo hace recomendaciones, Pablo saluda. Y dentro de esas recomendaciones y saludos, podemos aprender cómo se manejaba la dinámica de la primera iglesia. Entonces, eso lo vamos a estudiar. Quiero que presten atención. Y vamos a empezar con el primer versículo 16. Dice, os recomiendo, dice, a nuestra hermana Febe. El versículo 16 de Romanos dice en la Reina Valera, os recomiendo además a nuestra hermana Febe. Ahora, ¿quién es Febe? Sigamos leyendo. Que la recibáis en el Señor. Pablo está recomendando a Febe a los hermanos de Roma y les dice que la recibáis, lo cual quiere entender de que Febe iba a viajar primero que Pablo a Roma, fíjese. Y se entiende que, de acuerdo al contexto, que Febe es la persona que está llevando la carta a Pablo. Una vez que Pablo termina, ¿no? Una vez que Pablo termina su carta, entonces se lo da a Febe. Entonces Febe agarra la carta, pergaminos, y viaja a Roma. Pablo dice, recíbanla, porque ella es la diaconisa en la iglesia en Cencreas. En Cencreas. ¿Dónde es Cencreas? Cencreas es un puerto en Corinto. Un puerto en Corinto. Como era puerto, bueno, ustedes saben, los que conocemos el mar y los puertos, el mar, y era lugar de mucha mercancía. Era un lugar comercial. Un lugar comercial. Venían barcos de todas partes de ese entonces, del mundo de ese entonces, de India, del oriente de la China, de África, de Europa y de otros lugares más. Un puerto muy conocido. Entonces,
De allí, Pablo dice, hay una iglesia en Cencrea. Y la hermana Febe era diaconisa. Ahora, hay diferente interpretación, porque diaconisa significa servidora. Muchos entienden que no es que sea un oficio de diaconisa en realidad, sino que era una hermana que servía a la iglesia, normal, como cualquier otra hermana. Otros dicen que no, que era su ministerio ser diaconisa. No solamente servía, sino que era su título, su ministerio sobre otras mujeres más. Ahí no está con algo conclusivo ahí. Pero lo cierto está en que era una hermana que trabajaba y apoyaba a Pablo en todo sentido. Lo apoyaba. O sea, era una mujer que tenía afluencia económica y que usaba eso para el avance del reino de Dios, y Pablo le tenía mucha confianza y ella tenía buena voluntad y estaba dispuesta, como vemos ahí, ir hasta Roma llevando la carta de Pablo. O sea, que era una mujer responsable. Eso es lo que quiero decir cuando dije al principio que hay mucho que aprender de este capítulo, porque no solamente es la lista de nombres, es la actitud de los cristianos de ese tiempo. Entonces, Febe nos indica a nosotros, para aprender, ¿qué podemos aprender de Febe? Febe era una hermana servidora en el Evangelio, una hermana que servía a Pablo, una hermana que estaba dispuesta en una actitud de servicio, y esa clase de actitud es la que nosotros podemos rescatar de Febe y aplicarlo a nosotros. Ahora, y en forma más específica a hermanas. Si vemos aquí, es la primera hermana que nombra, fíjense, la primera hermana que nombra, lo cual significa de que las mujeres tenían un gran lugar y labor en la primera iglesia cristiana antes que terminara el siglo I. Entonces vemos que esta hermana conocía el Evangelio, amaba al Señor y creía en el ministerio del apóstol Pablo. Era diaconisa en la iglesia en Cencrea, lo cual era... Ahora, habían otras hermanas más. Yo creo que te era un título. ¿Por qué? Porque si fuera solamente una hermana que servía, se hubiera agarrado a cualquier otra hermana también. Y número dos, no lo hubiera nombrado desde el principio. Entonces, la impresión que me da a mí, ¿no? Y muchos comentaristas creen, es que Febe fue una persona importantísima en el ministerio de Pablo. Febe fue una mujer cristiana, madura en la fe, que entregó su tiempo y recursos para el avance del Evangelio y que le apoyaba a Pablo en su ministerio. Pablo ya en ese momento estaba ya anciano, Pablo ya estaba enfermo, Pablo no podía ver, tenía problemas en los ojos, tenía artritis, sus huesos rotos de tantos golpes que le dieron, estaba enfermo, posiblemente tenía la presión alta, tenía diabetes, tenía muchos problemas renales en el riñón. La gente de ese tiempo se moría generalmente de problemas renales y otras enfermedades internas. Entonces Pablo no estaba en la condición física de viajar allí mismo. Viajó después, pero no ahí mismo. Entonces Pablo dice, bueno, yo quiero que alguien vaya por delante primero. ¿Quién fue? Y dice, la hermana Febe. Entonces dice ahí, que la recibáis de una manera digna de los santos. Ahora, la palabra es, ¿cuál es la manera que es digna de los santos? Es la pregunta. Porque al decir Pablo, digna de los santos, lo cual de entender que los hermanos sabían de lo que estaba hablando Pablo. No solamente le dice, quiero que la reciban, sino digna de los santos. O sea, Pablo dice, Febe es una santa. Ahora, santa no en el sentido que no hace pecado, que es perfecta, no, sino apartada para el servicio a Dios. Esto es muy importante también que entendamos. O sea, cuando Pablo habla, todas esas palabras que usa, nuestra, lo cual significa pronombre personal, plural, nuestra, de posesión, nuestra hermana. Pero es de la iglesia diaconisa, en la iglesia en Cencrea. O sea, una mujer que amaba al Señor. Entonces Pablo dice, bueno, recíbanle como es digna del Señor. ¿Y cómo es digna del Señor? Con mucho amor y respeto. O sea, el respeto entre la comunidad cristiana de ese tiempo
es la clave, con mucho amor, ayudándola. Es nuestra hermana en Cristo. Trabaja en el Señor. O sea, honrarle como corresponde a una mujer cristiana que ama al Señor. Fíjense, hermano. No sé de usted, hermanas mujeres que están escuchando, alguna vez le recomendaron así a un lugar con mucha honra, que la reciban con mucha honra, porque usted ama al Señor, está sirviendo al Señor. Pero mira lo que dice ahí. Dice, Pablo dice, hermanos en Roma, recíbanle como corresponde al Señor. Y que la ayudéis. O sea, recíbanle, pero no la dejen ahí. Ayúdenla a cualquier asunto que ella necesite de vosotros. O sea, no la traten con frialdad, no la maltraten, no la hagan sentir mal, háganla sentir como en su casa. Quiero que la ayuden en todo lo que ella necesita, porque es una hermana que ama al Señor. Porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Pablo la estima a Febe, le tenía una consideración especial a Febe por su trabajo. No la respetaba. Al mencionarla, generalmente en el tiempo antiguo, cuando uno menciona a una persona al principio, es porque a esa persona la aprecia sobre a los demás. No es que a los demás no los aprecia, no los quiere, pero está reconociendo su lugar de una persona especial, con honra, honorable, honorable. Entonces Pablo lo menciona, dice, porque ella también ha ayudado a muchos, o sea, que era una mujer que ayudaba a la iglesia. Yo me imagino que esta Febe era una mujer con mucha energía, tenía convicción, tenía personalidad, sabía lo que creía, creía en el ministerio de Pablo, creía en las iglesias que estaban levantándose. Y le dice a Pablo, yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo voy a ir a las iglesias, voy a ayudar a las iglesias, cualquier cosa, tú estás enfermo, tus huesos están rotos, no puedes ver, ya no puedes caminar. Y en verdad sí, imagínense un palizas que le daban a Pablo en la calle los judíos, le rompían los huesos, hermano. No, estamos hablando de que si Pablo lo viéramos ahora, diríamos, ni caso le haríamos al pobre Pablo. Porque su presencia, como dice en otra parte en Corintios, no era que, oh, pero qué imponente presencia. No, 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 la presencia de Pablo no era una presencia imponente físicamente. Eh, Sin embargo, era un hombre llamado por Dios. Entonces, Febe estaba al lado de Pablo. Eh, y tenía que ir a Roma para llevar la carta de Roma, la carta de los romanos. O sea, lo que una vez que termina Pablo, se lo da en las manos a Febe y Febe viene a Roma. Y Pablo dice, cuando la vean a mi hermana, cuando están leyendo, recíbanle con mucho amor, con mucho respeto, ayúdenla en sus necesidades, porque me ha ayudado a mí. Luego dice, ¿no? Saludad a Priscila y Aquila. Saludad. ¿Quién es Priscila y Aquila? Priscila y Aquila. Priscila es la esposa, Aquila el esposo. Ellos son colaboradores de Pablo en Cristo Jesús. Trabajaban junto con Pablo. O sea, Pablo tenía un equipo de trabajadores. Él no estaba solo. Aquila, el esposo, Priscila, la mujer, los dos cristianos, apoyaban a Pablo. Por eso Pablo los menciona, los cuales expusieron su vida por mí. Lo cual quiere decir, muchos creen que es una forma figurativa de Pablo para realzar que estas personas realmente amaban al Señor. Otros dicen que no, que realmente Priscila y Aquila salvaron a Pablo aún a riesgo de perder su propia vida. Yo creo la segunda versión. ¿Por qué? Porque recuerde que Pablo estaba siendo perseguido por los judíos, hermanos, desde el principio, lee el libro de los Hechos. Desde que Pablo empezó, los judíos lo persiguieron a matarlo. Entonces tiene sentido cuando dice que ellos estuvieron dispuestos a exponer su vida por mí, a morir por mí, ¿no? A quienes no solo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. O sea, las iglesias de los gentiles conocían a Priscila y Aquila. Entonces, Priscila y Aquila eran conocidos y eran apreciados por las iglesias de los gentiles. Por ejemplo, ¿qué cartas Pablo escribió a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipos, Tesalonicenses, a los Colosenses? A los Colosenses. Luego también a Tito
eh, a Timoteo, que estaba en esos lugares, Tesalónica, eh, iglesias importantísimas, lugares importantes. Entonces, dentro de todas las iglesias de Asia, el testimonio de Priscila y Aquila era fundamental, era importantísimo. Ellos sabían quiénes eran. Por eso Pablo dice, a quienes no solo yo doy gracias, sino también las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia que está en su casa. Entonces, aquí lo que está hablando es eh, que dentro del imperio de la iglesia en Roma está Priscila y Aquila. Entonces Pablo dice, cuando reciban esta carta, díganle de parte mía un abrazo santo a Priscila y Aquila porque ellos arriesgaron su vida por mí, por la de la iglesia. Y las iglesias de aquí, de los gentiles, están totalmente agradecidos con Aquila y con Priscila. ¿Qué podemos aprender de Aquila y Priscila? Al igual que aprendemos de Febe, una mujer entregada a la obra de Dios, que amaba el ministerio de Pablo y los hermanos. Así aprendemos de Priscila y Aquila de no tener temor en proteger a los hermanos. Hoy, por ejemplo, en este tiempo del virus, que nadie sale de la casa, que las iglesias no pueden tener su reunión, etc. Podemos aprender de Aquila y de Priscila una actitud valiente, una actitud, diríamos, dos personas, dos parejas, esposa. Estaban trabajando juntos con el Señor, junto con Pablo, en la expansión del reino de Dios. ¿Me entiendes? En la expansión del reino de Dios. Eh, los gentiles, hermanos, están agradecidos por él. Y también saluden, porque ellos tienen una iglesia en su casa. La iglesia que está en su casa son los hermanos. Entonces, díganle a los hermanos de la iglesia de Aquila y de Priscila que les doy un saludo cordial como cristiano, como apóstol que soy para ellos. Entonces, Pablo estaba ganándose el aprecio de los hermanos de Roma, sin olvidar nada, y teniendo en mente cómo todos ellos tenían una fe poderosa en cuanto a lo que es, en cuanto a lo que es la vida cristiana. Eh, estamos viendo entonces que Pablo saludando a Aquila y Priscila, ¿qué podemos aprender de ellos? Podemos aprender la entrega, la disciplina, la seriedad con el Evangelio. Con el Evangelio no se juega, hermanos. Hoy día compartí con algunos de ustedes vi en Facebook, cuando personas eh, tratan de hacer una broma, un chiste en base a los ejercicios, a las ordenanzas del Evangelio. No, no puede ser eso. Tenemos que tener una mente disciplinada, una mente que glorifique a Dios. Aquila fue un judío de la ciudad de Ponto, dice, quien Pablo lo encontró con su esposa en Corinto, eso lo vemos en Hechos 18:1. Ellos habían sido convertidos por Pablo y después de ello aparecen en la compañía en Efesios, que está en Hechos 18:18, Hechos 18:26 y 1 Corintios 16:19. Al tiempo cuando esta epístola a los romanos fue escrita, ellos estaban en Roma, pero después parecen que retornaron a Éfeso. Entonces estamos viendo de que cuando Pablo escribe esta carta, Priscila y Aquila están en Roma. ¿Quiénes pusieron su vida por mí? Ya vimos. Creen que es figurativo, no literal. Yo creo que sí fue literal. Hay mucha evidencia. El libro de los Hechos, cuando leamos y estudiemos, lo puede leer si quiere. El libro de los Hechos muestra la persecución de los gentiles de una forma acérrima, sangrienta, mortal contra el apóstol Pablo. Entonces no sería raro que una de esas, Aquila y Priscila, se levanten y digan vamos a ayudar a nuestro hermano. Entonces,
Estamos viendo qué podemos aprender. Podemos aprender la actitud de sacrificio por los hermanos para predicar el Evangelio. O sea, no es fácil, hermano. ¿Cuántas Priscilas tenemos aquí? Aparte de Febe. ¿Cuántos Aquila tenemos aquí? Para instruir, predicar y enseñar el verdadero Evangelio de Cristo a los hermanos que nos están mirando. La iglesia en su casa. ¿Qué significa? Bueno, significa de que lo que siempre ha estado diciendo la Biblia, que los cristianos se reunían en las casas para tomar el vino y para partir el pan, que se llama la Eucaristía. Entonces, la Eucaristía es palabra bíblica, la Eucaristía. Entonces vemos de que es parte de la comunión cristiana. La Eucaristía es parte de la comunión cristiana. Y se reunían en las casas. No había templos, no había coliseos, catedrales, basílicas. En la casa, los hermanos se reunían en la casa. Y ahí en la casa, los hermanos tenían la comunión. Es muy importante saber de la comunión. Porque la comunión es prácticamente el partimiento del pan. Recuerden que Jesús dijo, hacer esto en memoria mía hasta que yo venga. La Eucaristía se hacía en forma presencial. Para que haya la Eucaristía o la Cena del Señor, se tiene que estar en presencia. No existe, como por ahí dicen, por la internet. Eso no existe. Lo que existe en la comunión, en el tomar la copa y el partir el pan, se necesita estar en comunión con los hermanos, porque eso es lo que hace la Santa Cena. La Santa Cena, ¿qué es? Es la comunión de los hermanos con Cristo. Recibimos a Cristo en la Eucaristía. ¿Cómo se recibe a Cristo en la Eucaristía? Por comer su carne, que es el pan, y tomar su sangre, que es la copa. Nuestro espíritu se alimenta. Son medios de gracia los sacramentos. Entonces, cuando estamos en la iglesia, tenemos que ir. La Santa Cena no se puede tomar por internet. Sí, sí. Es imposible, aunque el pastor esté así como yo diciendo, bueno, voy a orar por el pan y la copa y después que ore, ¡pum!, se lo toma. No, eso no. Tiene que haber comunión, presencia física de los hermanos, porque es el momento en donde nosotros estamos como cuerpo místico de Cristo, unidos con Cristo a la mesa, tomar el pan, tomar el vino, tomarlo, comer, porque nos alimenta nuestra alma desde el punto de vista espiritual. ¿Entiendes? Es muy importante. Entonces, cuando dice la iglesia en su casa, está hablando que había un grupo de hermanos que se reunían en su casa. ¿No? Dice, saludar a mi querido hermano Epeneto, que es el primer convertido a Cristo en Asia. Es el primer convertido a Cristo en Asia. Ahora, interesante porque Epeneto, según lo que dice el registro aquí, no hay otra evidencia contraria, fue el primer convertido gentil en la historia de la iglesia cristiana. O sea, si queremos saber, si alguien les pregunta, a ver, ¿quién fue el primer gentil que se convirtió a Cristo? Usted no me va a preguntar, hermano Pastor César, ¿cuál es? No, ya está la respuesta. Para esto sirve esto. Marquen ahí, saludad a mi querido hermano Epeneto. ¿Por qué? Porque Epeneto fue el primer convertido en Asia. Entonces, muy importante, no dice nada más de Epeneto. Ahí termina Pablo. Y Epeneto estaba en Roma. Entonces, parece, según la evidencia, que estos hermanos, cuando dicen Asia, no dice primer convertido en Roma, dice en Asia. ¿Qué nos quiere decir eso? Nos quiere decir que cuando el Evangelio llegó a Asia antes que Pablo, los convertidos de alguna manera fueron a Roma. No sabemos cuánto, no hay evidencia, pero fueron a Roma. Puede ser porque es la capital del imperio, todo el mundo quería ir a Roma para ver. Yo creo que ahí sale el dicho, todos los caminos llegan a Roma. Una ciudad imponente en el tiempo de los emperadores romanos. Y Epeneto, un convertido en Asia, dijo, yo voy a Roma. No sabemos cuál fue su
motivación, si fue para reunirse con los hermanos de la iglesia o fue por asuntos personales. Porque la gente que iba a Roma era como decir venir a Nueva York, negocio, negocio, puro negocio. No sabemos, pero la cosa es que estaba en Roma con los hermanos. Muchos sugieren que si estaba en Roma con los hermanos, entonces Epeneto no fue tanto por negocios, sino por la iglesia. Puede ser, es verdad, porque si hubiera sido por negocios, tal vez Epeneto no hubiera sido nombrado, pero lo menciona. Pero ¿por qué menciona Pablo todos ellos? Porque fueron gente que ayudó al evangelio. Así como dice con Febe, así como pasó con Aquila, así como pasó con Priscila, ahora Epeneto. Ahora, Epeneto no solamente fue el primer convertido, sino que podemos asumir que Pablo da una estima grande, fue también el primer convertido en Asia por el Evangelio. Okay. Luego en el versículo 6 dice, saludar a María, que ha trabajado mucho por vosotros. Okay. Ahora, María fue un nombre como muchos creen de que es Miriam o Marian, ¿no? O Miriam o María, pero la raíz va igual a María, ¿no? La raíz de todo esto va igual a María. Ella dice que ha trabajado mucho entre ustedes, por ustedes. ¿Okay? Cuando Pablo usa el superlativo mucho, recuerda que Pablo cuando menciona es por reconocimiento porque él conoce a la persona. Entonces, María, no la madre del Señor Jesucristo, sino otra. María es un nombre común. Ya era común ese entonces, no es como ahora, ¿no? En México, millones creo que se llaman María, ¿no? Si se dice María, a veces María qué, y peor si tienen el mismo apellido, como siempre pasa. Entonces María también ya era un nombre muy popular en el primer siglo. Entonces, pero sabemos que no es la madre de Jesús. Dice la historia de la iglesia cristiana que Ignacio, uno de los padres de la iglesia, también menciona su nombre en una de sus cartas y menciona y la relaciona con ser una persona de carácter sabia y de piedad, muy espiritual, muy piadosa, muy religiosa. Eso era María. Y aquí Pablo dice, ¿quién no ha trabajado mucho entre nosotros? Entonces, esa es la comentación que Pablo hace a María. María está en Roma también. Y Pablo conocía quién era María. Entonces Pablo dice, bueno, ella ha trabajado mucho en nosotros, ¿no? Esta recomendación del apóstol dada a esta mujer tiene que ser entendido por su trabajo en servicio, en proveyendo food, comida y necesidades que tienen que ver con la vida del cristiano, especialmente con los predicadores del Evangelio. Entonces, estamos viendo aquí que Pablo está nombrando, no necesariamente a todos nombre por nombre, pero a los principales de la iglesia, dándoles a entender de esa forma, yo conozco tu labor, ¿no? Si alguien te menciona a ti, es porque se acuerda de ti y sabe lo que estás haciendo, ¿no? Sabe lo que estás haciendo. Y también motivo de aprecio. Entonces, Pablo está escribiendo esta carta a los hermanos que están en Roma, reconociendo a los hermanos que él conoce, uno por uno. Luego, versículo 7 dice, saludad a Andrónico y Junias. Andrónico y Julia, mis parientes y compañeros de prisión, dice Pablo, que se destacan entre los apóstoles, quienes también vinieron antes de mí. Entonces, estamos hablando del versículo 7 de dos personajes, ¿no? Personajes que eran muy conocidos entre los apóstoles y que le tenían en gran estima. Es Andrónico y Junias. Muchos creen que Junias está dividido. Unos creen que Junias es la esposa, Junias por el nombre, pero otros dicen que el nombre no es tanto la diferencia, porque generalmente el nombre también Junias era de hombre. Entonces muchos dicen, no eran hombre y mujer, era un equipo de trabajo que estaban con Pablo, los dos hombres. Mientras la creencia popular dice, bueno, es hombre y mujer. Trabajaban igual que Aquila y Priscila, ¿por qué no con ellos? Bueno, la razón es porque el nombre Junia se ha encontrado en la arqueología, que tiene que ver más que todo
con hombres. Con hombres. Puede ser, yo creo que puede ser los dos casos. Igual como María se adjudica a hombres también. Y igual como José se adjudica a mujeres también, ¿no? Hay mujeres que se llaman José María. Pero también hay José María que es hombre. José es hombre y María, sí, yo he visto así también. Entonces, es difícil saber, porque ya pasaron 2000 años. Pablo estuviera acá, diríamos, Pablo es, ¿cómo se llama? Junías es hombre o mujer, pero no está Pablo aquí, ¿no? Entonces, generalmente las personas que dicen no, que fue hombre, se basan en deducciones, ya sea del nombre, etimología del nombre, otras cosas más. Uh, Creo que fue mujer, esa es mi opinión, como de muchos otros teólogos. Era un nombre común, eh, María, y Andrónico. Bueno, era también parte del equipo de Pablo. Ahora, saludos a Amplias, la iglesia en su casa. Mi querido hermano en el Señor. Entonces, Amplias aquí ya pone hermano, lo cual significa que no es mujer, sino es hermano. Saluda a Urbano, otro hermano, nuestro colaborador. O sea, toda esta gente colaboró con Pablo y los apóstoles en algún momento de su vida. Por eso lo reconoce. Por eso, ¿cómo sé? Por la clave cuando dice nuestro colaborador en Cristo. Dice, mi querido hermano en el Señor. O sea, Pablo conocía a esta gente que está hablando. Estaba en Roma. Le acompañaron a Pablo. Cuando él fundaba iglesias, estaban ahí ellos. Entonces, Pablo recuerda, no sabemos hasta qué punto, si son todos ellos o hay más y no los puso. O solamente era para Roma. A mi entender, era solamente para Roma. Y Pablo menciona a los principales. Si alguien no omitió, tal vez, no es que no sea importante el Señor, pero el rango de trabajo no era relevante. Pablo está poniendo aquí a los líderes, que son pastores, ministros, pero también está hablando a hermanos que están sirviendo al Señor. Se podría decir prácticamente que eran diáconos. Se dan cuenta cómo la palabra diácono no se cuenta acá, pero la función desde Febe, Aquila, Priscila, María, ahora está Amplías, y los que acabamos de ver, que son Andrónico y Junias, todos ellos tenían algo en común. Amaban al Señor y trabajaban para Pablo. Trabajaron para Pablo para la expansión del reino de Dios. Por eso dice, saluden Amplias, mi querido hermano en el Señor. 9 dice, saluda a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y a mi querido hermano Eustaquio. Entonces, estamos viendo aquí nombres de personas que estaban ayudaron a Pablo en la expansión del reino de Dios, en la predicación del reino de Dios. A los dos habla bien, no hay ningún problema, dice que amplía el servicio del Señor. Urbano, colaborador de Dios, y a mi querido hermano Eustaquio. Entonces, vemos ahí, nos vamos a quedar ahí, la próxima semana vamos a terminar el resto. Entonces, ¿qué podemos aprender? ¿Qué sumario, qué resumen podemos sacar acá? Número 1, servicio al Señor tiene que ser desinteresado. Número 2, tiene que ser de calidad. Número 3, había amor mutuo, había comunicación. Había un amor entre cristianos y también la actitud de trabajo. Hoy en día, como dije al principio, se puede trabajar, pero los que no tienen iglesia van a estar un poco difícil. Pero sin embargo, se puede usar los medios, por años. Y si va a una congregación, poner en práctica, hermanos del Señor. Porque recuerdo que lo dije Pablo dice, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. Eso es prácticamente lo que es. Vamos a entonces ahora. Padre Celestial, gracias por tu amor. Padre Celestial, que tu amor y tu gracia sean con nosotros en este día, hoy y siempre. Hermanos, así entonces terminamos. Que la gracia y la paz sea con todos ustedes.